Bueno chicos, entonces de nuevo bienvenidos. Vamos a trabajar el día de hoy el algoritmo de Freud-Warshall, pero antes de eso pues vamos a ubicarnos por qué lo estamos tratando y qué es lo que hay previo a esto. Entonces, como les he mencionado, para uno trabajar sobre un grafo muchas veces es muy común que tengo que calcular qué es lo más óptimo para yo poder moverme en dicho grafo. Hay varios algoritmos. El primero que vimos fue Dijkstra, que obtiene la ruta óptima desde un solo nodo, ¿cierto? Hasta otro solo nodo final, ¿cierto? Solamente tengo un inicio y solamente tengo un final. Entonces podríamos casi que decir que este algoritmo me permite hacer la ruta óptima de uno versus uno, ¿cierto? Bien. Luego trabajamos el algoritmo de Bellman-Ford, donde obtiene la ruta óptima desde acá, desde un solo vértice de inicio hasta cualquier vértice final del grafo. ¿Sí? Bien. Y el día de hoy vamos a ver Floyd Warshall que calcula la ruta óptima desde cualquier vértice inicial, ¿sí? O sea que pueden ser todos los nodos del grafo hasta lo mismo, cualquier nodo del grafo. ¿Sí? Es de muchos ramos. ¿Listo? Bien, específicamente el algoritmo de Floyd Warshall van a ver de que es muy simple y es muy tranquilo. Vamos a verlo cómo funciona. Entonces, vuelvo y reitero, Floyd Warshall obtiene la ruta óptima desde cualquier vértice inicial hasta cualquier vértice final. Entonces, de muchos a muchos. Podemos redondearlo así. ¿Listo? Supongamos que vamos a tener este grafo, ¿cierto? Este grafo pues es dirigido, específicamente tiene también una matriz de adyacencia, tal como la podemos observar acá, ¿sí? Bien, ¿qué ocurre? Entonces, el primer paso que nosotros vamos a aplicar para el algoritmo de Floyd-Warshall es lo siguiente. Entonces, si ustedes notan la matriz de adyacencia, pues hemos hablado que cuando no hay conexiones, uno pone ceros, ¿cierto? Pero si ustedes notan acá, el primer paso en Floyd Warshall es colocar los índices, perdón, las posiciones en la matriz de adyacencia en las cuales un nodo no tiene una conexión directa, se pone el signo de infinito, ¿sí? Entonces, quiero aclarar que como tal esta no es la matriz de adyacencia, sino que esto es como ya la matriz inicial con la que vamos a aplicar el algoritmo de Frey-Warshall, ¿cierto? Porque la matriz de adyacencia, en vez de estos infinitos, vamos a tener ¿qué? Ceros. ¿Por qué? Por ejemplo, de B hasta A, ¿sí? Veamos acá, de B hasta A no hay ninguna conexión, ¿cierto? Entonces, pues en la matriz de adyacencia debería existir es un cero. Pero el primer paso en Frey-Warshall es que si no tengo una conexión, vamos a colocar ¿qué? Infinitos. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando estamos en la diagonal? O sea, cuando comparamos el nodo contra sí mismo. En este caso, ¿cuál es el costo de ir desde A hasta A? En este caso es cero, ¿sí? Por eso es que acá sí se conservan esos pesos. ¿Listo? Entonces, primer paso en Floyd-Warshall es que teniendo la matriz de adyacencia, lo que está en la diagonal va a quedarse como en cero, porque es el costo de ir de un nodo hacia sí mismo. Y los demás que no tienen una conexión directa, como lo acabo de explicar de B con A, vamos a colocar el infinito. ¿Listo? Ese es el primer paso, para que lo recordemos. Bien, hasta ahí no hay nada raro, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a pasar y vamos a visualizar esto en una matriz. Esto de acá es lo mismo de acá. Pero ahora, entonces, esto es lo que vamos a llamar la matriz de pesos, pero vamos a tener otra matriz que es la matriz de las rutas, ¿sí? ¿Cómo es la inicialización de esa matriz de rutas? Pues es lo mismo que una matriz de adyacencia. Tengo por acá los nodos comparados versus los nodos, ¿cierto? Pero miren que los valores, entonces, en la primera columna, ¿sí? Corresponden a el valor o en la etiqueta del primer nodo y así sucesivamente, ¿cierto? Pues relleno esa matriz con los valores que están en la columna, ¿sí? Los que son los encabezados de la columna, lleno la matriz de esa manera. ¿Listo?
¿Qué es lo que nos va a permitir esta matriz? Como lo hemos visto en Dijkstra, como lo hemos visto en Bellman-Ford, es devolvernos, ¿sí? Para poder decir, ve, bueno, pues este es el costo y de dónde vengo, ¿cierto? Esta es la que nos va a ayudar a determinar el paso anterior. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, vuelvo y reitero, tengo dos matrices, llamemos esta los pesos y esto llamemos las matrices de ruta. ¿Listo? Entonces, lo chévere de esto es porque vamos a tener las rutas desde cualquiera hasta cualquiera. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo empieza el primer paso? El algoritmo acá es muy chévere porque, como vamos a observar, es recorridos de matrices, ¿sí? Sino hay que ir haciendo unos procesos justamente allí en el recorrido, ¿sí? Pues vamos a hacer el primer paso bien detallado y ya luego lo hacemos un poquito eh, más general. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar a recorrer esta matriz, en este caso, por la fila y columna. Vamos a analizar todo lo que tiene que ver la primera columna, que es A, ¿sí? Entonces, miren que estoy tomando todos los valores que tiene por acá A y todos los valores que tiene por acá A. ¿Listo? Entonces, estoy para la columna cero y todos los valores de la fila cero, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a empezar a hacer un cruce. Entonces, empezamos por acá. O sea, estos son los que están en verde son los que nos van a servir como valores de referencia. Y voy a ir reemplazando o analizando estos valores si lo que les voy a contar, que es una suma, es más óptimo, más pequeño de lo que aquí está escrito. ¿Sí? Vamos a verlo paso por paso y ahorita les voy a dar unas reglas para generalizar. Por ejemplo, infinito más 2, ¿qué nos va a dar? Un valor muy grande, ¿cierto? Sí, cercano también al infinito, ¿cierto? Pregunta, ¿ese valor que es tan grande es menor que este de acá? No, ¿cierto? Entonces, pues continúo. Ahora, infinito más 3 nos va a dar ¿qué? Un valor muy grande. Y ese valor que acabo de sumar, ¿será que es más pequeño que esto? Que el infinito. No, ¿cierto? O sea, infinito más 3 es más grande que el infinito. ¿Me comprenden lo que voy? ¿Sí? Listo. Ahora, lo mismo ocurre con infinito más 6. ¿Será que es más pequeño que 4? Pues no. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues no pasó nada. ¿Sí? Y entrada viene una primera regla con la que podemos generalizar. Cuando estoy acá haciendo un análisis con infinito, pues no van a existir cambios. ¿Por qué? Pues porque al ser un valor tan grande, no va a ser más pequeño de lo que ya está escrito. ¿Sí? Entonces, si tengo un infinito, podría omitirlo. Eso es lo que hago. Listo. Pero miremos ahorita este escenario, el del 4. El 4 pues es diferente a infinito, ahí sí podemos tener más opciones de hacer algunos reemplazamientos. Pues veamos. Pregunta. Pues, bien, vayámonos por acá, ya hicimos los análisis de esto, ¿cierto? Ahora, vamos a verificar y vamos a hacer este cruce. Vean acá. 4 más 2 son 6, ¿cierto? Y 6 es más pequeño que el infinito. Ahí sí se cumplió. ¿Listo? Entonces, como si es así, ¿qué va a ocurrir? Veámoslo porque en últimas esto es el algoritmo. Si entienden esto ya lo vamos a terminar. Entonces, acá vamos a colocar el número. Ah, perdón, acá me equivoqué. Esto era un 6. Qué pena. Entonces, lo que sigue ahí, vamos a poner el número 6. ¿Y qué va a pasar? Entonces, vamos acá. Lo que acabo de hacer, por acá, un momentito. Entonces, acabo de poner acá el 4 más 2 que fueron 6, ¿sí? Lo acabo de reemplazar, ahí quedó, ¿cierto? ¿Y qué ocurre en esa misma posición de la matriz? Antes había que una B. ¿A quién voy a poner? La letra A. Y usted dice, ¿y dónde salió la A? Pues acuerdan que estábamos trabajando con la columna A y la fila de la A, ¿sí? Podemos luego en el código ver que eso es como si fuera el nodo actual, ¿cierto? Entonces, venga, eso es lo que va a corresponder en esa posición. ¿Se comprende lo que acaba de pasar?
¿Sí? ¿O cómo vamos hasta ahí? ¿O alguien se perdió? Claro. Pues muchachos, eso es esto es Play Warship, ¿sí? Es eso mismo, pero replicarlo con los demás. Sigamos. Entonces ya teníamos el análisis de 4 más 2 que son 6. Listo, ahorita hagamos el análisis. 4 más 3 son 7. 7 es más pequeño que el cero. No. 4 más 6 son 10. 10 es más pequeño que 9. No. Entonces sigue igual. ¿Qué pasa con el infinito? No va a hacer ningún cambio. Entonces, por tanto, se puede concluir que he acabado ya el análisis para la letra A. Listo. ¿Qué está qué? En la fila cero, columna cero. Listo. Ahora luego, ¿con qué voy a continuar? Pues voy a empezar a continuar con la B. Entonces voy a irme para acá. Entonces ahorita me paro en B. Entonces, por tanto, tengo que tomar toda la fila de B y toda la columna de B. Listo. Y empezamos a hacer cruces. Entonces, por acá. Infinito más 2, pues, ¿para qué? ¿Cierto? Ya sabemos de que eso no va a hacer ningún cambio. Eso ya pues se analiza. Ahorita, 2 más el infinito, pues va a ser un valor muy grande. Ese valor no va a ser más pequeño que este, ¿cierto? Ahora, 2 más 4 son 6. 6 es más pequeño que 6. No, entonces lo puedo dejar igual. Listo. Ahora, otra vez por acá. Infinito más 6, ya sabemos que no va a pasar nada. Después empezamos por acá. Infinito más 6, no va a pasar nada. 6 más 4 son 10. Y 10 no es más pequeño que el 9. No pasa nada. ¿Cierto? ¿Bien hasta ahí? Listo. Ahora, pues tengo por acá un infinito. Ya sabemos de que eso no va a ser nada ni aquí, ni aquí, ni aquí, porque va a ser valores muy grandes. ¿Cierto? Claro, hasta ahí. Listo. Entonces por B no existieron cambios. Ahora, ¿con quién seguimos? Con C. Entonces estoy parado en la columna de C y la fila de C. Listo. Empecemos. 4 más 3 son 7. 7 es más pequeño que cero. No. Ahora, 6 más 3 son 9. 9 es más pequeño que 2. No. 3 más 9 son 12. ¿Es más pequeño que 6? No. ¿Cierto? Bueno. Ahora miremos esto. Perdón. Ahora, 4 más el infinito, ya sabemos de que eso no va a hacer nada. Entonces, o sea, solamente hacer cruces con este no va a hacer nada. Listo. Y ahora, miremos por acá. 4 más 4 son 8 y 8 es más pequeño que el infinito. Sí, entonces, ¿qué va a pasar acá? Entonces, vamos acá a ver si puedo tacharlo. No, no lo puedo tachar. Bueno, más bien, digamos de que acá ya no es este infinito, sino que acá ya sería ¿qué? 8. Y en esa misma posición ya sería ¿qué letra? La letra C, que es la que estoy analizando, ¿cierto? Ahí nos quedaría. Listo. Uno pues la puede borrar, etcétera. Listo. Después miremos. Por acá. 6 más 4 son ¿qué? 10. 10 es más pequeño que el infinito. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este valor va a pasar a valer 10 y acá vamos a poner la letra C. ¿Cierto? Ahora, continuamos. 4 más 9 son 13 y 13 es más pequeño que el cero. No. Entonces, por tanto, se conserva. ¿Cierto? ¿Qué cambios existieron acá? Pues que aparecieron estos dos de acá y ahí vamos. ¿Cierto? Listo, los valores, pues hay que mantenerlos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora continuamos. Ya voy para qué? Para el último índice y en el último índice, entonces miren, me paro sobre la fila de S y la columna de S. Empecemos. Entonces, por acá, miren que es como haciendo este cruce. 8 más 6 son 14. 14 no es más pequeño que cero. Ahora miremos este cruce, que es 8 más 4, 12, y 12 sí es más pequeño que el infinito, ¿cierto?
Entonces acá pondré el 12 y en esa misma posición de la matriz voy a poner la letra D, ¿cierto? Listo, continuemos. Ahora, este de acá, el 8 con el 9, ¿cierto? Estamos haciendo este cruce. 8 más 9 son 17. 17 es más pequeño que el 4, no. Ahora, pues ya terminé con todo lo que era este análisis con el 8, ¿cierto? Ahorita vuelve y empieza con quién? Con este. 10 más 6 son 16. 16 no es más pequeño que el 2. Ahora, 10 eh, más 4 son 14, no es más pequeño que cero. 10 más 9 son 19, no es más pequeño que el 6. Ahí no existieron cambios. Ahora, 4 más 6 son 10, eso no es más pequeño que 3. Continúo. 4 más 4 son 8 y 8 sí es más pequeño que el infinito, ¿cierto? Entonces pondré acá el 8 y en esa misma posición de la matriz pondré la letra D, ¿cierto? ¿Todavía no estoy? Listo. Luego, 4 más 9 son 13 y 13 no es más pequeño que cero, entonces ahí ya lo dejo, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cómo nos queda esto? Como ven, ya no hay nada, no hay más vértices por visitar. Cuando ya pasó eso, hemos terminado el algoritmo. Y con esto ya hemos calculado lo que son las rutas óptimas, ¿sí? Entonces, por acá, sí, acá este ya es el resultado final, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Dos inquietudes? Está fácil, ¿cierto? Está sencillo. Bueno, entonces, ya teniendo esto, pues como ven, la implementación es muy sencilla. Ya lo que nosotros podríamos partir de acá es calcular justamente el tema de las rutas, ¿sí? Entonces, observemos, si yo quiero ir, por ejemplo, de A hasta D, ¿cierto? Entonces, para ir de la A hasta la D, vea lo que dice acá la matriz, que la ruta más óptima, la ruta mínima, va a valer ¿cuánto? 6, ¿cierto? Miremos cuál podría ser, ¿sí? O sea, miren que podría haber sido esta o puede ser esta que es directa, ¿cierto? Entonces miremos un poco esta matriz que es de ir de hasta D, ¿cierto? Para ir de hasta D, pues directamente pase por D. Eso es lo que está diciendo ahí el algoritmo, ¿sí? Sí, entonces miremos otra. Por ejemplo, para ir desde la C, ¿cuál? ¿La ruta de cuál? Ah, sí, exacto, pero en últimas, o sea, el algoritmo calcula la más óptima, pero como hay dos que son óptimas, o sea, valen lo mismo, entonces, por tanto, vea que él se quedó fue con esta, ¿sí? Pero si nosotros cuando hacíamos los cruces de esos reemplazamientos, dijéramos que si era mayor o igual, si, o sea, si le pusiéramos el igual, ahí sí entraba a reemplazar la letra y ahí sí nos iba a marcar probablemente una B, ¿sí? Entonces, pues eso depende de la implementación en el condicional, ¿sí? Que si el elemento es más pequeño o si es igual, pues se va a ver ese reemplazamiento y se descubría era esta ruta acá. Pero como lo tenía era que si era menor, pues iba a verse por acá, ¿sí? O sea, esto es un ajuste en el condicional. ¿Listo? Bien, miremos otra ruta. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, ir desde la C hasta ¿quién? Hasta la B, ¿sí? Porque, pues, espérame, yo miro acá una que tengamos varias opciones. Esta va por acá, esta va por acá. Hay otra forma de llegar a B por la C. No, este por acá se va por un sumidero, ¿cierto? En este caso de pronto no mucho, pero pues de todas maneras la voy a mostrar. Para ir de C hasta B. Entonces, para ir desde la C hasta la B, dice que el costo mínimo es de 6, ¿cierto? Que era que 4 más 2 son 6, ¿cierto? ¿Y por dónde pasaba? Desde la C hasta la B. Entonces tenía que pasar por dónde?
por A, ¿cierto? Que es lo que nos está diciendo esto acá. ¿Listo? Entonces, de esa manera es como vamos armando las rutas desde cualquier parte, ¿sí? Bien. Eh, ¿Qué ocurre entonces? Para finalizar esta parte, viene una pregunta, ¿sí? Pues ya hemos visto los algoritmos sobre grafos para calcular las rutas óptimas. Ya hemos visto las diferentes formas de hacerlo. Cuando uno utiliza una y cuando utiliza la otra, ¿cierto? O sea, cuando utilizar Dijkstra, Bellman-Ford, Frey-Marshall, ¿sí? Pues claro está que depende del contexto en el que nos estamos moviendo, ¿cierto? Entonces, no sé, supongamos, voy a poner un escenario en el que, qué sé yo, tengo una empresa de logística de envíos, ¿cierto? Entonces, pues bueno, en este caso necesito calcular con la ruta óptima para que, no sé, un camión vaya de una ciudad a otra, punto. Entonces, pues bueno, ¿cuál es su posición de inicio y a dónde quiere llegar? Pues Dijkstra, si solamente es un camioncito, genial, ¿cierto? ¿Qué ocurre con Belmanford? Venga, ahorita pongámonos en este escenario en el que, por ejemplo, listo, ya está un camión dentro de la ciudad y ese camión está en un vértice inicial y tiene que recorrer para entregar los paquetes varias casas, sí, varios escenarios. Entonces, ¿qué? Tengo una ruta inicial y desde ahí tengo que calcular cuáles son los mejores costos para llegar a mis destinos, ¿cierto? Pues el mismo camioncito a los diferentes casos. En cambio, Flow y Warshall es que ya imaginémonos que es toda la empresa, ¿sí? Donde tengo muchos camiones en la ciudad y también tengo muchos destinos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Tengo que aplicar Flow y Warshall para calcular todos con todos, ¿sí? Entonces, depende del escenario en el que estemos. Obviamente, pues Flow y Warshall pues va a coger a todos, ¿sí? Y también vieron de que es muy fácil su cómputo, ¿sí? Ya luego en nuestros cursos ustedes van a entrar a analizar, por ejemplo, computacionalmente qué es mejor, ¿sí? Y van a ver viendo que entre más nodos tenga, pues cada vez la complejidad computacional va a ser más alta, ¿sí? Me refiero al tiempo de respuesta, ¿sí? ¿Qué ocurre? Todos los algoritmos que hemos visto sobre los grafos, como lo está mostrando con matrices de adyacencia, ya hemos hablado que las matrices son de un alto costo computacional, ¿sí? Entonces, pues también sería un buen escenario en el que ustedes piensen y trabajaran el algoritmo con listas de adyacencia, ¿sí? Realmente ese es el escenario ideal. Ya hemos hablado por qué, porque las matrices consumen mucho espacio, ¿sí? Entonces, pues bueno, es otra forma también del algoritmo, pero trabaja sobre la misma filosofía. ¿Listo? Bueno, muy bien.